Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Valdés Méndez y mi compañero es Luis Enrique Morales Huerta. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nayarit, donde les vamos a presentar el proyecto final que realizamos en la materia de control y visualización de procesos. El proyecto consiste en una incubadora automatizada donde utilizamos el Arduino Uno con interacción al LabVIEW. Para este proyecto realizamos la siguiente maqueta, en la cual simulamos lo que es una incubadora. Hacemos un control de temperatura y un monitoreo de humedad, en la cual utilizamos estos dos sensores. Para el monitoreo de humedad utilizamos el sensor DHT11 y el LM35 para el monitoreo de temperatura. En esta parte tenemos las conexiones que van hacia el foco, que nos permite controlarlo a partir del puerto Arduino número 2. Tenemos un relevador y el cable que sale del puerto que da la señal para prender o apagar el foco. También tenemos otro relevador en el protoboard que nos ayuda con el encendido y el apagado del ventilador para realizar pruebas de funcionamiento, y tenemos un buffer que nos sirve como alarma en caso de que los parámetros se salgan de los requerimientos que necesitamos, que en este caso está programado para una temperatura mínima de 37 grados y una temperatura máxima de 38 grados, así como una humedad mínima del 40%, ya que es lo que requiere el embrión del huevo para llegar a nacer. En la interacción del Arduino Uno y LabVIEW tenemos en pantalla el proceso, más que nada cómo podemos monitorearlo, ver la humedad y temperatura. Aquí podemos ver una gráfica en el display que tiene 10 datos. Estos 10 datos los arroja cada un segundo. Por otro lado tenemos el modo de control. Este modo de control se puede utilizar de dos maneras. Una de ellas es el automático, donde el encendido del foco, de acuerdo a los parámetros de temperatura y los parámetros de humedad, se activa. Y por otro lado es el modo manual, donde uno puede ver de modo manual encender el ventilador y encender el foco. En la temperatura tiene un tipo de alarma donde la alta temperatura con la señal de alta temperatura el buffer va a sonar, y en baja temperatura de igual manera. También en el monitoreo de humedad tenemos lo mismo, que es a alta humedad va a sonar y a baja humedad de igual manera. La baja humedad se considera a partir del 40% hacia abajo y la alta humedad se considera a partir del 80% hacia arriba. En pantalla tenemos un indicador de foco y el modo de control. Para esto podemos utilizar este modo automático o modo manual. Si lo ponemos en modo manual, podemos controlar lo que viene siendo el ventilador y el foco por medio de estos botones que tenemos aquí para realizar pruebas de que esté funcionando correctamente. Si yo le doy al clic donde tengo el ventilador, automáticamente va a apagar el ventilador. Y también puedo apagar o encender el foco manualmente para realizar pruebas. Tenemos este botón para silenciar buzzer, ya que al momento de abrir nosotros la incubadora automáticamente va a perder humedad y va a perder temperatura, por lo cual fue necesario poner este silenciador para que no estuviera sonando cada vez que abriéramos la incubadora. Este buffer nos funciona en caso de que el foco esté fundido y no llegue a la temperatura y esté demasiado baja. Este buffer va a ser el que nos va a avisar que algo está mal, que se terminó el agua para mantener la humedad o que el foco está fundido y no eleva la temperatura. La explicación del diagrama de bloques es el siguiente. Se inicia el programa con el bloque de Arduino, el cual se indica que está conectado al puerto número 4. Después se incluye una librería, que es el sensor DHT11, el cual indica que está conectado al pin número 13. A su salida está conectado un case structure, donde en caso verdadero te manda el dato de indicador de humedad y en caso falso te retroalimenta. El dato que sale del case structure
Structure se hace una comparación para saber si la humedad es alta o es baja. En caso que cualquier condición sea verdadera, manda la señal para que el buzzer se active. También puede ser activado el buzzer por medio del botón de prueba. En esta parte el buzzer está conectado al pin número 8 del Arduino. Por otro lado, también se le agregó un botón de silencio para el buzzer conectado a una AND para que de manera manual pueda ser silenciado o activado. Para la temperatura se conectó un temporizador al Case Structure para saber cada 10 segundos una temperatura. Después el LM35 está conectado al pin número 0, donde las salidas son en milivolts, que está multiplicado a 100 para que salga en grados centígrados. Aquí tenemos la representación de la gráfica. Este es el indicador. De ahí sale a una comparación donde dice que si es mayor o igual a 40, la alta temperatura, la alarma va a sonar, y si es menor o igual a 35, que es baja temperatura, de igual manera va a sonar. Se realiza esta función para encender el foco cuando el valor de la temperatura sea menor o igual a 37 y la otra temperatura sea mayor o igual a 38, se apaga el foco. Este es una medición del rango, que es de 38 a 37, estado normal. En este apartado, si la temperatura no ha subido de 38 y no ha bajado de 37, se vuelve a retroalimentar el mismo valor tenido. En este apartado, de igual manera, se puso un interruptor o push button para hacer una prueba de foco. Este es el apartado donde podemos realizar el control manual para encender el ventilador y encender el foco. Al pulsar el botón del modo de control, al ser verdadero, se activan los controles manuales, que es el del foco y el del ventilador. Al pasar a ser falso, lógicamente se desactivan los botones del ventilador y del foco. Aquí tenemos el control manual del foco en caso de que esté activado el modo de control manual, y por este lado está de igual manera el modo de control manual del ventilador. Tenemos conectado la señal del pin número 3, el foco al número 2 con su indicador, y por último el cierre del programa.